Tras su arresto, Marcelo de Andrade confesó haber matado al otro a las 13 horas. Él les dijo a los policías el lugar, la hora y la fecha de los crímenes. La policía fue a verificar y ya confirmó 8 muertes. Él dijo por qué mató, porque quería matar. Porque le pareció bonito matar, pero yo le tengo muchísimo miedo. ¿Él te había golpeado la cabeza con la piedra? No, no me golpeé la cabeza con la piedra. Todavía tengo la marca aquí. Río de Janeiro es uno de los estados más bonitos de Brasil y no se puede negar. Paisajes naturales, lugares turísticos muy conocidos. Pero lamentablemente también es escenario de historias muy violentas que parecen sacadas de películas de terror. En los periódicos, la ficción y la realidad se mezclan cuando narran el caso cruel que les voy a contar hoy. En la década de los 90, la población se vio aterrorizada por la figura de un vampiro, pero diferente a la fantasía. Este era un hombre de carne y hueso que mataba a sus víctimas y, literalmente, bebía su sangre. Hoy ustedes conocerán el caso de Marcelo de Andrade, el vampiro de Niterói. En diciembre de 1991, Altair Medeiros de Abreu logró regresar a casa después de escapar de un tenebroso secuestro, del cual él y su hermano menor, Iván, fueron víctimas. Desafortunadamente, él regresó solo, ya que su hermano no había sobrevivido. Altair y su familia fueron a una comisaría a denunciar al secuestrador y asesino, pero ellos apenas sabían que estarían ayudando a la policía de Río de Janeiro a capturar a uno de los asesinos en serie más crueles de Brasil. Marcelo de Andrade, el vampiro de Niterói. Marcelo Costa de Andrade nació el 2 de enero de 1967 en Río de Janeiro. Habitante de la favela de La Rocinha, Marcelo venía de una familia pobre, con muchos hermanos. Varios factores hicieron de su infancia una etapa turbulenta. Su padre era alcohólico, y por eso él y su madre vivían discutiendo. Muchas veces, esas discusiones terminaban de manera extremadamente violenta. Cuando su padre se fue de casa, su madre lo envió a Ceará a vivir con sus abuelos, ya que, en una situación financiera difícil, ella no podría criarlo sola. Entre sus 7 y 10 años, Marcelo ya mostraba ser un niño difícil y lleno de trastornos. Él alegaba ver fantasmas, oír voces, era considerado extraño por sus compañeros de escuela e incluso maltratado por sus familiares. Marcelo recibía golpes con el palo de la escoba y correas. Muchas veces lo dejaban sin comida y por su propia supervivencia se veía obligado a comer restos de la basura. Sabemos que muchas personas en todo el mundo, lamentablemente, viven en condiciones así, y que la gran mayoría de ellas no es capaz de hacer todo lo que voy a narrar a continuación. Pero estos hechos necesitan ser contextualizados solo para que entendamos que en la mente de alguien que desde pequeño necesita ayuda y no tiene acompañamiento profesional adecuado, esos factores externos pueden ser catalizadores para toda la maldad que alguien ya tiene dentro de sí. En 1977, a los 10 años, Marcelo fue enviado de regreso para vivir con su madre en Río de Janeiro, pero no fue bien recibido ni por ella ni por su padrastro. Maltratado en su preadolescencia, Marcelo se escapaba y pasaba mucho tiempo en la calle. Pronto empezó a cometer pequeñas crueldades, como torturar animales. Durante sus fugas, Marcelo descubrió la prostitución. Al ver que podía ganar dinero, empezó a vender su cuerpo en varios puntos de la ciudad. También entró en el mundo de la delincuencia, cometiendo robos, llegando a ser llevado a la antigua FEBEM varias veces. A los 16 años, ya tenía relaciones sexuales con varios hombres al día. Incluso, fue en esa época cuando conoció al portero Antonio Batista Freire, con quien empezó a dormir en su casa algunas veces. Aunque pasaba días en la calle, Marcelo seguía en contacto con su familia y regresaba a casa cuando quería. Pero, después de un tiempo, tras haberse alejado de Antonio, decidió volver a vivir con su madre, que en ese entonces se había mudado al municipio de Itaboraí.
Ya en la edad adulta, a los 20 años, dejó la prostitución, se convirtió a la religión evangélica y consiguió un trabajo como repartidor de volantes. Su rutina básicamente era trabajar e ir al culto al menos 3 veces por semana. Fue en una predicación donde escuchó por primera vez que los niños eran puros y que, si por cualquier motivo morían jóvenes, irían al cielo. Eso lo dejó bastante pensativo. En casa, la madre había notado que Marcelo tenía hábitos extraños para alguien de su edad. Él guardaba ropa de niño, tenía muchas revistas infantiles, algunos juguetes y a veces volvía del trabajo con pequeñas manchas de sangre en la ropa. Sobre este último hecho, ella siempre pensó que su hijo se estaba metiendo en peleas en la calle y, por eso, no le preguntaba nada. Marcelo ya había hecho muchas cosas malas, pero matar a alguien no era algo que creyeran que el muchacho fuera capaz de hacer. Sin embargo, al final del año de 1991, todo cambiaría definitivamente en la vida de todos los que lo conocían. El 14 de diciembre, Marcelo cumplía su horario repartiendo volantes frente a una tienda en Copacabana, cuando fue abordado por la policía, que lo arrestó bajo sospecha de asesinato. Por increíble que parezca, esa detención no fue ninguna sorpresa para él. De hecho, en esa ocasión, recibió a la policía con una actitud burlona, diciendo: «Tardaron en encontrarme». En una noche de abril de 1991, Marcelo volvía del trabajo a su casa. Durante el trayecto, él pasaba por Niterói. Las calles ya no estaban tan concurridas, excepto por las personas sin hogar y algunos niños sin techo. No se sabe exactamente qué día, pero en un determinado momento, él tomó la decisión de detenerse en Niterói y saciar un deseo perverso. Llamó a un niño que vendía dulces en el semáforo y, fingiendo bondad, no solo no compró, sino que le ofreció un plato de comida y cerca de 5.000 cruzeiros, algo así como 2 reales en la actualidad, para que el niño lo ayudara con una ceremonia religiosa en un lugar alejado de ahí. Atraído por el hambre, el niño fue con Marcelo. Ambos tomaron un autobús cerca de São Gonçalo. Marcelo lo llevó a una zona de bosque en una playa desierta y ahí lo dominó y abusó de él. Al intentar resistirse, el niño fue asesinado, asfixiado. Al terminar, Marcelo ocultó el cuerpo en una tumba poco profunda, lo cubrió con piedras y se fue. Esa noche, sin embargo, él había descubierto el placer que sentía al matar a alguien, pero apenas imaginaba que ese sería el primero de atentados cada vez más violentos y crueles. A lo largo de los 8 meses siguientes, Marcelo continuó abordando niños en la calle. Su estrategia era elegir a las más pobres, solas y abandonadas, pues creía que nadie las buscaría. Una tras otra, fueron engañadas por las promesas del joven, que ofrecía comida y dinero. Con una de sus víctimas, por primera vez, regresó al lugar del crimen. Marcelo abusó de un niño en una zona aislada de un campo de fútbol. Le quitó la vida, también por asfixia, pero ese día regresó a casa eufórico porque para él ese era el niño más bonito que había victimado hasta entonces. Sin poder dejar de pensar en eso, horas después, decidió volver al lugar del crimen. Y después de admirar lo que para él era una belleza, Marcelo cortó la cabeza y bebió la sangre del cráneo de la víctima. De ahí en adelante, empezó a seleccionar a sus víctimas por su apariencia. Tenían que ser guapos de rostro y juveniles, siguiendo siempre el mismo ritual de engañar, llevar a un lugar aislado, abusar y matar. Ahora, Marcelo empezaba a beber su sangre porque creía que eso podría hacerlo rejuvenecer, volviéndolo más bello y puro por dentro. Lo más impactante es que Marcelo creía que les estaba haciendo un bien a todos ellos, ya que aquella vieja idea que escuchó del pastor de que si, por cualquier motivo, los menores morían tan jóvenes, siempre irían al cielo, lo hizo pensar que él estaba enviando esas almas a un descanso eterno en un lugar mejor que la tierra. Entre los días 10 y 12 de diciembre, Marcelo atacó de nuevo. Esta vez, cambió su patrón y eligió a 2 hermanos, Altair e Iván, de 10 y 6 años respectivamente. Era el final de la tarde. Les ofreció un pequeño trabajo y dijo que pagaría muy bien.
Los dos aceptaron el trabajo y fueron llevados a una zona de matorrales con alcantarillado. Marcelo se abalanzó sobre Iván, el más joven, y lo inmovilizó. El otro hermano intentó huir para pedir ayuda, pero fue alcanzado y arrastrado de vuelta por Marcelo, quien lo ató y todavía lo obligó a ver lo que haría después con el más joven. El menor fue abusado ahí. Poco después fue ahorcado y arrojado a un arroyo. De ahí, Altair fue obligado a irse con Marcelo bajo amenaza. Los dos siguieron hasta la bahía de Guanabara y pasaron la noche juntos. El niño también fue abusado varias veces, pero cooperaba y se mostraba obediente para sobrevivir. Marcelo parecía que empezaba a perder el control, a perder la noción del peligro. Quiso mantener al niño vivo una noche más para convencerlo de que todo estaría bien. Dijo que estaba enamorado de él y prometió no matarlo si los dos podían estar juntos. Altair estuvo de acuerdo. Como Marcelo tenía que trabajar al día siguiente y el chico iría con él, los dos acordaron una mentira para contar en el lugar de trabajo. Dirían que eran tío y sobrino. Después de unas horas en el trabajo, el chico esperó el momento adecuado para escapar. Cuando Marcelo se distrajo, Altair desapareció. El chico, aterrorizado, volvió a casa sin su hermano. Le contó a su madre, llorando, todo lo que había pasado. La familia del chico fue a la comisaría, y él, como había memorizado todo el camino que recorrió con Marcelo, supo llevar a las autoridades al lugar exacto donde el cuerpo de su hermano había sido arrojado. Mientras tanto, al mismo tiempo, otro equipo fue al lugar de trabajo de Marcelo y lo arrestó. Marcelo, a los 24 años, no se resistió al arresto y admitió ser el autor del crimen. Pero eso era solo el comienzo de lo que la policía creía que era un caso aislado. Marcelo confesó haber matado a lo largo de ese año al menos a 13 chicos. Junto con los policías de Niterói, Marcelo Costa de Andrade reconstruyó el último crimen que cometió. Fue en diciembre del año pasado. En este parque de diversiones, él conoció a dos niños, uno de 5 y otro de 10 años. Arrastró a los hermanos a esta playa aislada. Dentro de la salida de alcantarillado, el maníaco se volteó, gritó y estranguló al de 5 años. El otro niño fue abusado y obligado a seguir al maníaco hasta Río de Janeiro, donde logró escapar y avisar a la policía. Al ser arrestado, Marcelo les dijo a los policías, los estaba esperando. Después de ser arrestado, Marcelo de Andrade confesó haber matado a otros 13 niños. Él les contó a los policías el lugar, la hora y la fecha de los crímenes. La policía fue a verificar y ya confirmó 8 muertes. En la casa de Marcelo, la policía encontró, junto con los libros de oraciones impresos de la Iglesia Universal del Reino de Dios, muchas fotos de modelos infantiles y de tragedias que involucraban a niños. El caso explotó en la prensa, y debido a la característica extraña que tenía de beber la sangre de sus víctimas, Marcelo fue apodado como el vampiro de Niterói. Él concedió varias entrevistas usando ese apodo, apareciendo en varios periódicos del país, donde narraba los detalles grotescos a los que había sometido a sus víctimas, y sin mostrar ningún remordimiento. Marcelo, ¿mataste a esos 14 niños? ¿Por qué hiciste eso? ¿Qué les decías a los niños para que te acompañaran ahí? En los últimos meses, vivió en esta casa con su mamá y su padrastro. Los vecinos se quedaron impactados al enterarse de los crímenes. Siempre sonriendo, satisfecho con la vida, como diciendo, estoy bien con la vida. Muy cerca, otra familia sufre dolor y miedo. Aquí vive, con su mamá y 4 hermanos, el chico que logró escapar del maniático. La mamá, doña Celi, no se conforma con la muerte de su hijo de 5 años. Y aunque sabe que el maniático está preso, le tiene miedo. El niño que vio a su hermano ser asesinado no olvida la angustia que pasó en manos del maniático. Él dijo que quería matar, que lo encontró bonito y lo mató. Yo tengo muchísimo miedo de él. ¿Él te había golpeado en la cabeza con la piedra?
Con la piedra no había golpeado mi cabeza contra la piedra, había golpeado con la piedra. Todavía tengo la marca aquí. El juicio fue difícil y sigue siendo un caso complejo para la justicia brasileña. El proceso comenzó en junio de 93. Marcelo tenía 26 años y fue a juicio popular respondiendo por varios delitos, como abuso infantil, violencia sexual, asesinato, profanación y ocultación de cadáver. Sus abogados argumentaron que Marcelo tenía serios trastornos mentales, los cuales fueron comprobados por varias evaluaciones psiquiátricas. Entre sus patologías había una específica que indicaba un límite en la capacidad de comprensión de la realidad, además del trastorno de personalidad antisocial. El jurado, finalmente, consideró a Marcelo culpable, pero inimputable. Por eso, no podía cumplir condena en la cárcel. Ante la decisión, el juez determinó que fuera internado en un hospital psiquiátrico de custodia por tiempo indefinido, recibiendo evaluaciones médicas periódicamente. Él debería cumplir un mínimo de 3 años antes de poder presentar una solicitud de libertad, la cual solo sería aceptada si los informes médicos confirmaban que ya no representaba un riesgo para la sociedad. En enero de 1997, 3 años y medio después de su encarcelamiento, la evaluación médica aún no había ocurrido, y un giro inesperado puso a todo el país en estado de alerta. Marcelo se fugó del hospital psiquiátrico. La policía tenía que correr contra el tiempo para recapturar a uno de los asesinos seriales más crueles del país. Sin embargo, con su rostro ya conocido por prácticamente toda la población del país, fue reconocido y capturado 4 veces. 4 días después de la fuga, el 6 de febrero, Marcelo fue encontrado y arrestado. Llevaba solo productos de higiene personal y una Biblia. ¿Cómo saliste? ¿Puedes explicar? Pues yo estaba ahí, luego me fui. ¿No había ningún guardia? No había guardia. Los demás jugaban fútbol, ¿verdad? Estaba ahí el viernes. No había nadie, así que me fui. ¿Pudiste salir del hospital? Él fue transferido de regreso a Río de Janeiro, donde fue internado nuevamente en un hospital de custodia. Pasaron casi 30 años y las evaluaciones médicas para considerar su posible liberación siempre lo declararon no apto para la convivencia social. Pero, entre 2023 y 2024, un cambio judicial puso en perspectiva la libertad del criminal que ya tiene casi 60 años. El Consejo Nacional de Justicia determinó el cierre de los hospitales psiquiátricos de custodia que trataban a criminales con múltiples problemas psicológicos en todo el país. La acción generó muchos debates en Brasil, y esta situación ya se ha abordado aquí en el canal. En el caso del maníaco de la Cruz, básicamente, cada estado debería determinar qué medidas se tomarían después del cierre de las instituciones. La propuesta era que muchos de estos internos continuarían su tratamiento a través del Sistema Único de Salud, pero en libertad vigilada. Los casos más graves serían analizados por la justicia y, dependiendo del caso, serían reubicados en hospitales psiquiátricos comunes que reciben todo tipo de pacientes, pero con un ala separada para criminales. Sin embargo, estos hospitales, además de estar llenos, empezaron a negarse a recibir condenados, ya que no tenían infraestructura ni profesionales preparados para cuidar de pacientes así. Marcelo hasta entonces recibía tratamiento en la institución Enrique Roxo de Río de Janeiro. Se estipuló su traslado al hospital Jurujuba, que se negó a recibirlo. Mientras tanto, el Estado de Río de Janeiro interpuso un recurso ante el Supremo Tribunal Federal y consiguió una autorización para mantener el funcionamiento de algunas unidades hospitalarias para prisioneros. En junio de 2024, Marcelo volvió a aparecer en las noticias, después de que se filtraron a la prensa 3 cartas extrañas que él escribió a una psicóloga de la que se habría enamorado en 2008 a los 40 años. Las cartas son un poco largas, pero ahora voy a presentar los fragmentos más impactantes de cada una de ellas. Mi querida amiga Solange, yo soy Marcelo Costa de Andrade y tengo 41 años. Quisiera pedirte que escuches la programación evangélica del pastor David Miranda de la Iglesia Pentecostal Dios es Amor en la radio amplitud modulada muy cerca de la CBN. La programación es muy bendecida e inspiradora.
La Biblia Sagrada es fundamental para todos nosotros que buscamos orientación espiritual. Además de escuchar la programación, te recomiendo que asistas a las reuniones de la Iglesia Pentecostal Dios es Amor para ser bendecido. La iglesia ha sido un lugar donde muchas bendiciones suceden y creo que tú también sentirás esa presencia divina. Después de asistir a la iglesia, vas a concluir que no necesitas tener miedo ni vergüenza de mí, porque nuestra conexión está basada en la fe y en el amor de Dios. Estás en mis oraciones. Sigo haciendo cadenas de oración para que pueda encontrar la paz y ser bendecido aquí donde estoy. Espero conseguir mi libertad pronto. Me gustaría mucho que me escribieras una carta. Me dio mucho gusto conocerte y recibir tus buenos consejos. Me pondré muy contento de recibir una carta. Por favor, mándame tu dirección completa con el código postal para que pueda responderte y sigamos en contacto. Con mucha fe y esperanza, espero ansiosamente tu respuesta. Marcelo Costa de Andrade. La segunda carta es más directa respecto a lo que él sentía y deseaba con ella. Querida Solange, primero, besos maravillosos en tu hermosa boca y en tu hermoso rostro. Si yo estuviera en libertad, te llevaría a almorzar a un restaurante. Quiero decirte que eres una chica bonita, simpática y buena onda. Me gustaste mucho. Si pudiera, te llevaría a nadar a la piscina del Club Asociación Cristiana de Jóvenes. Me encantaría ver tu hermoso cuerpo en bikini y sostén. Si alguien te hace daño, también tendría que hacérmelo a mí, porque yo soy de estar pegado a ti, como un niño escondido bajo la falda de su mamá. Solange. Aquí solo me masturbo, me toco el pene hasta que sale esperma, ya que no tengo mujer para tener sexo. Besos en tu hermosa boca, escríbeme. Postdata, no le digas a nadie sobre esta nota. Con cariño, Marcelo Costa de Andrade. La tercera carta cambia de rumbo. En ella, Marcelo describe los crímenes y aconseja a Solange que no cometa crímenes tampoco. No por una cuestión moral, sino para que no tuviera que pasar por el mismo sistema penitenciario por el que él estaba pasando. Mi querida amiga Solange, le doy gracias a Dios que todo esté bien contigo. Cuando tenía 10 años me estuve prostituyendo en Cinelindia Central de Brasil y en la Galería Alaska, en Copacabana, hasta los 18 años de edad, y así ganaba buen dinero. Lo que pasó fue que crecí y empecé a gustar de chicos más jóvenes, solo para sexo. También pasó que me volví endemoniado y loco de la cabeza, y maté a 13 de ellos entre 5 y 13 años de edad en lugares muy desiertos. Los violaba y bebía su sangre. Todo eso en un año. Por eso estoy aquí. Nunca mates a nadie, ni le hagas daño a nadie, para que nunca vayas a la cárcel. Te lo digo por tu propio bien. Va a llegar el día en que ya no vas a trabajar aquí, y me gustaría que, antes de que eso pase, hablaras con mi asistente social, la señora Delaine, y con mi terapeuta, la señora Margarete. Diles que necesitas sacar la credencial de visitante para verme, pero solo pide la credencial de visitante cuando sepas que vas a quedarte aquí por una semana más. Apúrate para sacar tu credencial de visitante. Sé que mi asistente social y la señora Margarete se van a enojar mucho y van a intentar meterse en nuestro camino, pero como te dije, diles que te gusto y que estás decidida a venir a visitarme. No le digas a nadie de aquí que te escribí esta carta, ni siquiera a tu supervisora. Esta carta es un secreto solo nuestro. Doña Solange, quiero decirle que me gustó mucho conocerla y que la quiero como a mi madre. Quiero seguir viéndola, incluso después de que termine su tiempo de trabajo aquí. Dejaré abajo la dirección de la casa de mi abuela para que pueda escribirme. Y ella traerá sus cartas para mí cuando venga a visitarme. Tú, mi querida amiga Solange, que vengas a visitarme ya es una bendición de Dios para los dos. Hasta luego. Y que Dios nos bendiga. Con cariño. Marcelo Costa de Andrade. Marcelo es uno de los pocos criminales que hasta hoy, incluso después del cierre de los hospitales de custodia, sigue preso, internado y bajo supervisión del Estado.